Sabemos que todos los cristianos, todos los salvos en el mundo entero, ¿sí?, son parte de la familia de Dios, ¿sí?, pero no todos son parte del mismo cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? No hay contradicción, escúcheme bien, ¿sí? Dentro de la iglesia local, nosotros formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Hay distintas iglesias hoy en día que son parte del cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos en la fe, pero cada uno de nosotros debemos formar parte del cuerpo de Cristo en nuestra iglesia local. ¿Me van entendiendo, sí? Ok. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? Cristo. Jesucristo. ¿Cuántos están seguros de eso? Amén. Ahora, lo que yo quiero hacer con ustedes en este momento es, primeramente, leer un pasaje de la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10. Es un versículo muy conocido, 10:24 de Hebreos. Y el versículo 25, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El autor del libro de Hebreos, para algunos Apolos, para otros Pablo, no sabemos quién fue, pero inspirado por el Espíritu Santo, algunos dicen que hasta inclusive fue el dedo de Dios quien lo escribió. Dice la palabra de Dios que debemos considerarnos los unos a los otros, ¿sí?, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto significa, en pocas palabras, que no debe haber entre nosotros el sentirnos superior a otros, sino que todos somos parte del cuerpo de Cristo con funciones diferentes, pero todos son importantes. ¿Recuerdan que dimos el ejemplo el miércoles anterior, que si te golpeas un dedito, por más insignificante que sea, es molestoso, ¿sí?, y muchas veces te afecta, hasta inclusive no puedes dormir? Es fundamental, es importante. Y nosotros, quienes decimos que amamos a Dios, que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, y Dios es amor, ¿sí?, cuando un hermano en la fe, un hermano de nuestra congregación, no está bien espiritualmente, nosotros debemos animarlo, amarlo, restablecerlo, ¿sí? Es la función de la iglesia. Estamos para esto, para animarnos. Yo no sé si fuiste salvo ya después de grande. Estoy convencido, sí, hermano, también, de que tal vez influenciaste en otro, o otros influenciaron en tu vida para hacer lo malo, queriendo llevar a hacer cosas pecaminosas muchas veces, y andaban detrás tuyo para hacerlo, hasta que lo hiciste. Ahora, la Biblia dice que nosotros debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Yo sé que hace años atrás, en el 2010 creo, si no es antes, que ya venía la fiebre del 2012, en Catapum, chao el mundo, ¿sí? 21 de diciembre de 2012, ya dieron fecha, ¿sí?, según el calendario maya. Ahora, yo no sé, puede ser ahora, dentro de 5 minutos, 1 hora, no lo sé,
o aquí a 20 años, no lo sé. Pero estoy convencido que Cristo va a venir por su iglesia. ¿Sí? Ahora, sé que son temas doctrinales y fundamentales para nosotros saber y entender y estar preparados para defender la fe. Estamos convencidos que Cristo fue el fundador. Otras denominaciones y aún bautistas no fundamentales piensan que la iglesia se originó en el día de Pentecostés. ¿Sí? ¿Recuerdan el capítulo 2 de Hechos? ¿Sí? Ahora, si usted tiene que defender eso, la Biblia le da razones, por lo menos unas pautas de cómo hacerlo. Y eso quiero estudiar con ustedes para poder adentrarnos en esto. ¿Sí? Hoy es fácil llamar a cualquier congregación iglesia. ¿Sí? En el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento está mencionado más de 115 veces. Pero siempre haciéndose referencia a un lugar específico, a una localidad. La iglesia de Colosas, como dijimos, la iglesia de Tesalónica, la de Éfeso, la de Antioquía, la de Jerusalén, iglesias locales, independientes. ¿Sí? No creemos, los bautistas fundamentales e independientes, no creemos que debemos depender de alguna asociación, como los bautistas del sur, por ejemplo, quienes rinden parte a la convención. La Biblia nos enseña que cada iglesia es una iglesia autónoma, libre en sus decisiones. Ahora bien, en el capítulo 16 de Mateo hemos leído que dice la palabra de Dios de Jesucristo, refiriéndose a sí mismo, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice sobre esta roca, se está refiriendo a Él, el fundamento, la piedra angular, la base. Y cuando se refiere a Pedro, se está refiriendo a una roca pequeña, una piedrita. ¿Sí? O sea que la base de una iglesia debe ser Cristo. Él es su fundador. Cristo es el fundador. No fue en el día de Pentecostés. Es una de las razones. Ahora déjame darte otras razones y puedes anotarlo, por favor. Creo que te puede ayudar para el día de mañana. La roca es Cristo. Dice la palabra de Dios: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Ahora, en capítulo 3, versículo 11 de 1 Corintios, y en Efesios 2:20, dice que el fundamento es Cristo y que nadie puede poner otro fundamento. ¿Me van siguiendo? Estamos estudiando sobre la iglesia local. Sé que no tiene nada que ver con tu salvación, pero es importante que puedas conocer esta doctrina. Sé que muchos dicen: la doctrina no es importante. Usted puede ver dónde están esas congregaciones hoy en día. La palabra doctrina significa sana enseñanza, lo que hay de verdad en la Biblia. En la Biblia encontramos también, dice, algún otro, aún ángeles, viene con otro tipo de doctrina, con otro evangelio, sea anatema. Ahora, nosotros los bautistas fundamentales e independientes, ¿sí? Porque somos una iglesia fundamental e independiente. ¿Sí? ¿Por qué fundamental? Porque creemos en la palabra de Dios literalmente. ¿Sí? Creemos que también hay donde podemos usar alegorías. Y sabemos y creemos que la Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestra fuente, nuestra base, nuestro manual de vida. Otras religiones usan la Biblia más otro libro, y bien lo sabes. ¿Sí? El catolicismo, la Biblia y los sacramentos. Lo de Jesucristo, de todos los santos de los últimos días, la Biblia y el libro del Mormón. Y así diferentes religiones están teniendo, tal vez usan la Biblia, pero otro. Hay un movimiento donde que sigue la Biblia,
Pero déjame decirte, si no estás poniendo en práctica el libro, el ABC o el G12, no está correctamente, te enseñan. Entonces, para nosotros debemos tener en cuenta como bautistas fundamentales que la Biblia es nuestra base, nuestra autoridad. La iglesia, sé que no va a variar, como dije, tu salvación, pero es importante que sepas esto estudiando en la iglesia local, ¿sí? La roca es Cristo, el fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento. Ahora, número uno entonces, Cristo es la roca, Él es el fundador, Él es el fundamento. Número dos, Cristo dio instrucciones a la iglesia. Por eso creemos nosotros que la iglesia comenzó antes de Pentecostés. Puedes ir conmigo, por favor, en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Mateo 18, 15 al 18. Si lo tenés, me decís amén, por favor. Dice la palabra de Dios entonces: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él, ¿qué dice? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consten toda palabra. Mira cómo la Biblia empieza a enseñar los pasos que debe tomar dentro de la disciplina de una iglesia. Ahora, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Ahora viene una pregunta. Si la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, ¿por qué está mencionado entonces la palabra iglesia en Mateo capítulo 18? ¿Por qué esta hace referencia en Mateo capítulo 16, si aún la iglesia no empezó? Creo que nuestra lógica, porque nos gusta usar lógica muchas veces con la palabra de Dios, ¿sí?, la cual no debería ser, nos muestra claramente que ya la iglesia empezó con nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hubiese la eclesía, que es del griego, ¿sí?, los discípulos podrían haber dicho a Jesús: todo bien por la enseñanza, pero ¿qué es iglesia? ¿Sí? Entonces se nota que los apóstoles y las demás personas que seguían a Jesucristo ya tenían en claro lo que significaba la palabra iglesia, ya formaban parte. Eso es una segunda razón. Cristo dio instrucciones a la iglesia, obviamente ya estaba establecida. Los discípulos sabían de que estaba hablando en Mateo capítulo 18, cuando Jesucristo lo dice. Y por si acaso, este pasaje es algo que nosotros debemos ponerlo en práctica en la iglesia. Cuando un hermano hace algo en contra de nosotros, trátalo primeramente en privado, ¿sí? No andes contando a fulano: ¿sabes lo que hizo fulano conmigo? El hermano, él sí. Resolver el problema con tu hermano. Ahora, la Biblia también te da pautas de si él no quiere entrar en razón, toma a uno o dos testigos para que haya dos personas quienes estén apoyando la veracidad del hecho. Y si no lo escucha, dice a ellos tampoco, preséntalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil o publicar. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, donde Pablo sentenció a un hermano que estaba teniendo relaciones inmorales en la congregación. Pero podemos leer en 2 Corintios que ese hermano después fue establecido nuevamente. Amén. Amén por las disciplinas. Yo crecí en una congregación donde la disciplina era para humillar, era mal utilizada. Pero la disciplina dentro de una iglesia local, de ahí la importancia de que debemos estar sujetos a una iglesia. Podemos entender primeramente que la iglesia es el grupo de personas quienes conformamos una congregación, una asamblea. ¿Y quiénes conforman la asamblea? ¿Sí? Hermanos
obviamente salvos y bautizados bíblicamente. Para ser parte de la iglesia usted tiene que estar seguro de que es salvo y luego cumplir el bautismo. De ahí puede formar parte de la iglesia. Hay sus requisitos. Ahora, es por eso que cuando se trata de algunas cosas, se la hace con miembros. Es importante que si usted es miembro de la congregación, participe. No minimice lo que es el significado de ser miembro de una iglesia. Tiene mucha importancia. Es fundamental. Ahora, sigamos. Si Cristo estaba hablando de algo que no existía, ¿para qué lo hablaba? ¿Sí? Claro, lógicamente entendemos que la iglesia ya existía. Número 3. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41. Y este es el más conocido y más utilizado para defender que la iglesia ya existía antes de Pentecostés. ¿Lo tienen? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. ¿Cómo se va a añadir si no existía? Ya existía la iglesia. ¿Sí? Entonces, tenemos una tercera razón de por qué creer que la iglesia ya existía antes de Pentecostés, que fue fundado por nuestro Señor Jesucristo y Él es la base de la iglesia. Sigamos. Versículo 42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Número 4. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 2 y versículo 6. En este pasaje vamos a ver la cuarta razón y última. Hay más razones, pero aquí quiero cortar. Creo que ya son evidencias bien notables que la iglesia existía. ¿Sí? Vemos que antes de Pentecostés todos los elementos para la iglesia local ya existían. Lucas capítulo 9, versículo 2, versículo 6. ¿Lo tienen? Amén. ¿Qué está haciendo el hermano Jorge? Está diciendo, ¿no? Recuerden, miércoles, día de estudio bíblico y oración. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a aprender a defender lo que creemos. ¿Sí? Versículo 2. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué me habla este pasaje? ¿Que en la iglesia puede hacer milagros? Amén, claro que sí, ¿por qué no? Si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. ¿O no? ¿O por qué no nos reunimos a orar? ¿Por qué elevamos a Dios nuestras oraciones si no creemos que Él pueda hacer algo milagroso en nuestra vida? ¿Sí? Creemos primeramente. No obviamente como se comercializa hoy en día. ¿Sí? Y esto concuerdo y no lo voy a discutir cuando aquellos que quieren defender ser dicha práctica dicen que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tienen mucha razón. La Biblia lo afirma. Es el mismo Dios. Pero aquí encontramos los elementos que realmente de por qué ya podemos decir que la iglesia existía. Número, tenían lo que es necesario, lo fundamental, el hecho de por qué estamos en ese lugar. No estamos aquí para hacer números, no estamos aquí para llenar un espacio, estamos aquí para aprender la palabra de Dios y salir a evangelizar. Es lo que hacía. Jesucristo ya le comisionó a los apóstoles, de 2 en 2, que vayan y prediquen el evangelio del reino. Hagan milagros, sanen, para que puedan creer en el mensaje. Entonces, yo quiero creer en el mensaje, pero también quiero ver milagros para creerlo. Yo no tenía lo que usted tiene en su mano.
tiene la palabra de Dios completa. Hechos capítulo 1 también tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo morando en nosotros, que en el momento exacto dará a la persona a quien usted debe testificar, y no será usted quien convence, sino es el Espíritu Santo de Dios quien convence y limpia, que convence de pecado. Lo importante es que nosotros podamos hacer. Muchas veces nosotros queremos ver congregaciones donde realmente el poder de Dios sea manifestado. El mayor poder de Dios que pueda ser manifestado es ver vidas cambiadas. Amén. De decir que ayer usted estuvo condenado al infierno y hoy por el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús está limpio de esa condenación. Ese es el mayor milagro que ocurre en nuestras vidas. ¿De qué le sirve sanarse y ir al infierno? El infierno está lleno de sanos. Decía un predicador, es preferible estar enfermo, pero consciente y seguro de que eso un día va a terminar, porque va a pasar la eternidad con su Salvador. Obviamente a nadie nos gusta la enfermedad, a nadie nos gusta ver a un ser querido sufriendo, ¿sí? Pero recordemos, nosotros no estamos sentados en el trono, es Dios, es Dios. Es ahí donde nos necesitamos de la importancia de la iglesia local. Yo sé que no, como dije 2 o 3 veces ya hoy, no va a cambiar tu situación delante de Dios que sepas que la iglesia estuvo antes o después de Pentecostés, ¿sí? Pero te puede ayudar a tener conocimiento, doctrina, a defender realmente lo que crees. Lo que va a cambiar tu vida realmente es tu relación con Dios. Y no estoy hablando de comunión, relación. De que estés seguro de que eres un hijo de Dios, de que eres salvo. Y si sos salvo, que eres obediente, ya has sido bautizado, no para salvación, sino que para obedecer. Y puedas formar parte de un lugar donde puedas decir, esta es mi iglesia. Mi iglesia local. La gente se conforma con venir a un edificio y decir, esta es mi iglesia. Pero vienen solamente los domingos, pero no le interesa lo que pasa con la congregación. Hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos unos de los otros para animarnos, estimularnos. Es la función de una iglesia local, donde aprendemos. ¿Para qué? Para poder utilizar estos elementos que vemos en Lucas, de evangelizar a un mundo perdido. Y déjame decirte, el diablo va a poner todo lo posible, va a poner miles y miles de trabas para que usted no haga realidad eso en tu vida. Y es por eso que nos necesitamos, porque podemos encontrar en la congregación santa de personas nacidas de nuevo que nos pueden ayudar en los momentos críticos de nuestras vidas. Es por eso que hay pecados que estamos practicando, ¿sí? Practicando, y no sabemos que está mal, tenemos el deseo que queremos abandonar, dejarlo de hacer, pero somos conscientes que solo no vamos a poder. Y es dentro de una iglesia local donde yo puedo encontrar hermanos fieles o hermanas fieles, maduras o maduros en la fe, que pueden darnos una mano para salir adelante. Aquel hermano, no digo esta congregación, de cualquier congregación de una iglesia local que tiene problemas con la pornografía, mientras no pide ayuda, no va a salir. Y no lo estoy atando, es la realidad. Es por eso de ahí que nosotros necesitamos rendir cuenta a alguien. No nos gusta. Con el pastor Jeffrey nosotros muchas veces nos intercambiamos
devocionales para ver si realmente estamos, no para controlarme, no para que yo le controle a él, sino que es una manera en que nos apoyamos. Porque yo necesito, para mí es muy fácil dejar de leer la Biblia, dejar de orar, y estoy convencido que para usted también. Es por eso que en una iglesia local, cada uno tenemos nuestra función en particular y fundamental. Y por si acaso, si no lo estás haciendo, porque Dios, en el momento que recibiste a Cristo, Dios te dio un don, por lo menos uno, para que lo sirvas y puedas darle gloria a Él. Y si no lo estás usando ese don, un día vas a rendir cuenta por no ser un buen mayordomo de lo que Dios te dio. ¿Dónde lo utilizas? En una iglesia local. En una iglesia local. Yo sé que aquí en esta congregación hay hermanos que testifican, pero 1000 veces mejor que yo. Tienen ese don que Dios les dio. Y amén por eso. Si lo sabe hacer y no lo hace, un día les cuenta. Yo sé que aquí en esta congregación hay hermanos y hermanas que tienen el don del servicio. Pero si no lo estás haciendo, o lo estás haciendo simplemente para que otros te vean, hay un problema. Sea cual sea tu don, es para la gloria de Dios. Es necesario. Nuestro deseo, ser obedientes a lo que Dios nos dio. Cuando Dios dio, y por último quiero darte por si acaso, Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20, un versículo muy conocido, de que conocemos como la Gran Comisión, ¿sí? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, como tenemos acá. ¿A quién se los dio? A sus discípulos, a los apóstoles, quienes formaban parte de la iglesia local, ¿sí? Que estaban con él. Y por tanto es también para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Lo que Cristo dice acerca de la iglesia. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Y tenga esto en mente, cuando digo iglesia, no piensen en el edificio, por favor. Piensen en usted y en sus hermanos de esta congregación. ¿Por qué Cristo lo hace? ¿Por qué para Dios es tan importante una iglesia? ¿Sí? Porque Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre. ¿Sí? Y Dios dio a su Hijo. Y porque la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Usted es parte del cuerpo de Cristo. Si usted está lastimado, ¿sí? Y así lastimado, no estoy hablando de eso, emocionalmente, me siento mal porque me desprecian. Lastimado, en el sentido de que hay pecado en la vida, como cristiano, ¿sí? Está lastimando el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a los otros para estimularnos, ¿sí? Para buenas obras. Es la única manera en que podemos hacer crecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. ¿Quiénes son los miembros? Ya lo sabemos, que son aquellos quienes son salvos y bautizados. ¿Sí? Hay muchos quienes, por eso, no es por simplemente complicar la vida, que muchas veces el hermano Mauricio tiene que hacer una serie de preguntas antes de formar parte de la membresía. ¿Sí? Sino que queremos que realmente usted pueda entenderlo, ¿sí? Y pueda saber lo que significa bíblicamente ser miembro de una iglesia. Hoy en día, yo recuerdo a una congregación donde iba. ¿Quién está por primera vez? Se levanta ahí. Levante la mano. Ya están 50.000 personas. Bueno, sigan aquella bandera verde. Y nos cuentan, vamos ahí, nos contaron la historia de Cristo, Cristo nació, murió, de la otra sangre. ¿Cuántos creen eso? ¿Quién va a decir que no cree eso? Todo el mundo cree eso. ¿Sí? Bueno, bautícense ahora. Una forma de decirte, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en muchas congregaciones?
o hacer la oración nada más. ¿No se entiende? ¿Sos salvo? Yo oré una vez. Déjame decirte, si usted se bautizó sin estar seguro de su salvación, pecador mojado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Salvos, bautizados. Es la realidad. La Biblia enseña eso. Si quieres saber más, habla con Mauricio, por favor. ¿Sí? Tiene toda la paciencia del mundo para poder hacerlo. Hermanos, hay una gran importancia de formar parte del cuerpo de Cristo. Dios quiere utilizarte. Él decidió utilizarte. No te quedes con los brazos cruzados. ¿Sí? Hay mucho trabajo. ¿Recuerdan lo que hemos leído en el pasaje que hablaba? ¿Sí? Versículo 25. No dejando de congregarnos. Tome esto como algo muy personal. ¿Sí? No piense, hoy voy, mañana no. No importa. Nadie te da cuenta. No, Dios sí se da cuenta. Él sí se da cuenta. ¿Sí? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algo que usted y yo no podemos negar es que hoy día estamos viviendo realmente, como dice la Biblia, días malos. Ustedes se cuenta de la siguiente manera: todo lo bueno, bíblicamente, hoy es llamado malo, y todo lo malo, moralmente, hoy es lo correcto. Estamos en un mundo loco, pervertido, como en los días de Noé. A nadie le importaba nada. Cada uno vivía para sí. Y si nosotros nos enfriamos y dejamos de congregarnos, esto puede acontecer en nuestra vida. ¿O me escuchan igual, no? Sí. Tu partes en la iglesia local es importante. ¿Sí? No digas, yo no importo, yo soy nuevo. Dios tiene algo especial para vos. Tiene una función especial para vos. No sé qué ministerio, pero si aún no hay un ministerio en este lugar donde Dios quiere utilizarte, estoy seguro que va a abrir puertas en este lugar para que le sirvas. Sea lo que sea, Dios te va a ir capacitando, preparando para que lleves a cabo el servicio que Él quiere que usted realice. No se trata de cuánto conocimiento tengas, se trata de cuánto amor al servicio de la obra de Dios tenés. Es lo fundamental para que usted y yo podamos llevar adelante esta congregación, para que juntos podamos gozarnos, viéndolo crecer, siendo firmes, y estoy convencido de esto, de que cuanto más firme nos pongamos, el diablo más va a querer destruirnos. Y no te asustes cuando estés llenos de pruebas en tu vida. Y cuando ese momento llegue, mi querido, confía en Dios. Él es mucho mayor. Él es grande. Él es poderoso. Y por si acaso, tener presente esto, Él ya lo sabía. ¿Sí? Hay cosas que usted y yo no vamos a ver. Día a día vamos a caminar. Pero qué lindo va a ser cuando mañana miremos atrás y digamos, wow, esto sin tu ayuda, Dios, no iba a ser posible. Yo quiero formar parte de eso. Yo quiero ver lo que Dios quiere hacer aquí en la plaza. Yo quiero ver lo que realmente Dios puede hacer a través de tu vida. Pero necesitamos entender, formamos parte de una iglesia local, que trabajando juntos vamos a hacer mucho más para la obra
de Dios. Mi desafío: busca la voluntad de Dios para tu vida. Empezá a orar: Señor, yo quiero servirte, no sé cómo, sé que voy a tener tribulaciones, sé que voy a tener pruebas, pero Señor, ayúdame a mantenerme firme en esto. Y mi querido, si Dios quiere cambiar áreas en tu vida, déjalo. ¿Sí? Puede doler, pero déjalo. La iglesia, Dios te lo estableció a través de Jesucristo en su ministerio tabernáculo. Existió antes de Pentecostés, sigue apoyándolo. Vamos a formar parte de la iglesia de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mi ánimo para ustedes es que sigan adelante, trabajemos juntos y juntos podamos realmente ver lo que Dios puede hacer en esto. Tiene preparado grandes cosas para nosotros. ¿Cuánto le gustaría ver el poder de Dios? Lo vemos a diario, pero aún Dios puede hacer muchas cosas. La iglesia enviando a personas de este lugar, abriendo otras iglesias, al campo misionero, ¿sí? Pero todo va a depender de nuestra